El tema que voy a abordar es sobre la muerte iniciática. Son aspectos generales que he considerado en esta oportunidad. Y voy a comenzar con el siguiente pensamientos. Enterrarnos vivos para morir. Morir y estar vivos. Vivir y caminar entre muertos. Para llegar a la esencia conceptual de la muerte iniciática, reflexionemos lo que es la muerte física, la cual la percibimos como la interrupción de la funcionalidad de los diferentes sistemas y órganos de nuestro cuerpo físico, por las más diversas causas, lo que trae como consecuencia la quiebra de todas nuestras facultades psíquicas, incluyendo la conciencia y la voluntad. Perdón. En cambio, la muerte iniciática se refleja no solo en el cuerpo físico, sino en la segunda y tercera envolturas invisibles de nuestra estructura humana, o sea, el cuerpo astral y mental, pero no como una quiebra de su funcionalidad como acontece en la muerte física, sino como la toma de control por parte de nuestra conciencia, de nuestros actos, de la vida de los deseos, sentimientos y de los pensamientos de nuestro cuerpo físico, astral y mental respectivamente, cuyo resultado es, pero en forma progresiva, la constitución y formación de un nuevo hombre, cuyo símbolo es el triángulo equilátero, que significa el hombre armónico, el hombre paz, el hombre eterno. Desde este punto de vista, la concepción de la muerte iniciática data desde la antigüedad y a través del curso de la evolución del hombre se ha expresado en un lenguaje histórico-religioso y masónico-filosófico, siendo siempre el sustrato de ese lenguaje que la vida eterna sigue después de la muerte real o aparente, según como se le perciba y analice. Y así, dentro de la perspectiva histórico-religiosa, evoquemos los acontecimientos y la mística de las culturas antiguas, en las cuales la muerte iniciática estaba ligada a una organización dada por los llamados misterios menores y mayores, siendo los primeros que Clemente Alejandrina le llamó misterios anteriores a los misterios, los que tenían por objeto, primero, despertar la curiosidad para poner en prueba la capacidad y disposición de los candidatos, y segundo, para prepararlos por medio de purificaciones simbólicas a los misterios mayores. El candidato recibía al principio el nombre de buscador de la verdad o aspirante, y la ceremonia inicial a la cual se le sometía era la purificación o lustración por medio del agua. Posteriormente, luego de espantosas reuniones, se le pedía jurar y guardar los secretos que le confiaba el místago o conductor, estando apto después a recibir una enseñanza preparatoria que los capacitaba para más tarde entender las revelaciones de los misterios mayores. En esta etapa previa a los candidatos se les llamaba mixtos o iniciados. La enseñanza de la ciencia íntegra de la verdad divina constituía el tema de los misterios mayores, y es entonces cuando al iniciado recibía el nombre de testigo, de vista o epócrifo.
En todas las iniciaciones de los misterios antiguos, la característica fundamental es que se encuentran leyendas y ceremonias similares que harían únicamente en la época y lugar, y en detalle sin importancia. De ahí que, singularizando la evocación que estamos haciendo, elijamos como referencia los misterios de Osiris, tal como se practicaban en el Egipto, lugar de nacimiento de todo lo que es maravilloso en artes y ciencias, o misterioso en la religión del mundo antiguo. Según Heródoto, las solemnes ceremonias de iniciación se realizaban en el lago Saris y representaban los sufrimientos y muerte de Osiris, quien en realidad fue un rey de Egipto. Osiris fue asesinado por Tifón y luego de despedazarlo en dos partes lo arrojó al Nilo para que se dispersaran en los 4 vientos o puntos cardinales del cielo. Isis, plañendo por la muerte y mutilación del rey, buscó diligentemente por muchos días las porciones del cuerpo que al fin logró reunir y enterrar dignamente. Osiris resucitó y se convirtió en la divinidad principal de sus súbditos. Su culto se celebraba con el de Isis como fuerzas fertilizantes y fecundantes de la naturaleza. Osiris era para el pueblo el dios real y personal, y adorado con temor y espanto, y propiciado con sacrificios y ofrendas arrojadas al fuego. En cambio, para los iniciados era el símbolo de la causa primera, incomprensible. El llanto de Isis indicaba su muerte. En cambio, la resurrección de su cuerpo, la elevación al rango del ser celestial y el regocijo correspondiente de Isis representa que la vida eterna sigue a la muerte y al alma junto con la conciencia, aunque el cuerpo se destruya. Evoquemos también, dentro de este aspecto histórico-religioso, el misterio de la cruz, que nos habla de aquel que vino a regenerar la humanidad en base a la doctrina que todos los hombres nos reconozcamos como hermanos, asegurándonos nuestra felicidad por medio de su moral sublime, que preconiza el triunfo de la verdad sobre el error, el amor sobre el odio, y nos enseñó a amar a nuestros hermanos como quisiéramos que nos amen, y de esa suerte librarnos de la tiranía de la ignorancia, de la hipocresía y de la ambición que nos oprimen, haciéndonos olvidar nuestros deberes para con nosotros mismos, nuestros hermanos y para con Él. Sin embargo, el Divino Maestro fue desconocido en su misión, negado en sus afirmaciones, ultrajado y acusado de impostor, para luego ser condenado a muerte, y murió perdonando a todos porque no sabían lo que hacían. Pero resucitó en el plano astral y con el poder divino que tenía, se materializó cuantas veces creyó conveniente para hablarles a los hombres que su doctrina era la antorcha que disipa las tinieblas del pasado y brilla venciendo a los heraldos de la tiranía, ilustrando las inteligencias para asegurar al oprimido la libertad, al débil sus derechos, y que su doctrina gobernará eternamente a la humanidad regenerada. La masonería, por su carácter ecléctico y desde el punto de vista masónico filosófico, ha tomado el mismo sustrato de la muerte iniciática, expresado sucintamente en el lenguaje histórico religioso, y lo ha plasmado en la docencia de sus diferentes grados para poner de manifiesto la importancia de nuestras estructuras invisibles, como también de las ciencias y artes liberales.
Así tenemos, parangondando la masonería con los misterios menores, la purificación de los buscadores de la verdad o aspirantes corresponde a lo que buscamos como aprendices cuando estamos en el primer grado, precisando que todas las ceremonias y trabajos que realizamos simbolizan nuestra purificación interna, que se inicia desde el momento que nos encontramos en el Cuatro Reflexiones, circunstancia que expresa además nuestra muerte iniciática para volver a la vida y resucitar purificados cuando vemos la luz brillante comparada con aquella que Dios hizo al comienzo de los siglos, cuando todo era caos y tinieblas. Para el logro de este fin, la masonería nos enseña a conocer nuestro cuerpo físico y el cuerpo astral, nuestra segunda estructura invisible, en lo que se refiere a su composición, estructura, facultades y funcionamiento, de modo que con el auxilio de la primera arte liberal, la gramática, podamos obtener el debido conocimiento para interpretar el primer símbolo que filosóficamente se nos presenta a nuestra perfección, el ovoide humano. Siguiendo con la comparación, en los misterios menores el hecho de jurar y guardar los secretos que se les confiaba y recibir las enseñanzas preparatorias para que más tarde comprendieran los grandes misterios, es comparable al grado de compañero de nuestra masonería, exigiéndosenos en el momento que tomamos este grado, jurar y prometer dentro de los más íntimos de nuestros pechos y no revelar jamás, ni en todo o en parte, los misterios que pertenecen al segundo grado de la francmasonería, llamado el compañero francmasón. Para lograr este propósito y desde el punto de vista de docencia masónica, es necesario que conozcamos nuestro cuerpo mental, porque nos permite, una vez que lo conozcamos, con la aplicación de las facultades de razonar, juzgar, que constituyen el entendimiento y el empleo de la razón, establecer lo falso y lo verdadero, de lo que hemos percibido, sentido y pensado, y con el empleo de la conciencia como sensor, decir moralmente que toda esa labor está bien o mal. Es decir, como compañeros, nos valemos de la segunda arte o ciencia liberal, la lógica, y también como complemento de su enseñanza de la aritmética y de la geometría. Por medio de la lógica, llegamos al entendimiento del significado del símbolo ovoide humano en su aspecto concreto y material, quedándonos maravillados a apreciar la relación interna de las ideas, conceptos y cosas visibles, o sea, la cadena o lazo de unión que constituye en nuestra mente el nexo lógico aristotélico que nos hace entendidos de parte de la verdad externa en sus múltiples aspectos y expresiones. Por medio de la aritmética, el compañero llega al dominio aritmético de los principios esenciales del ser, porque llega a entender que la aritmética no es solo la ciencia de los números, sino también de los noumenos o principios eternos que se hallan por encima del ritmo del tiempo en el espacio y por extensión se encuentran por encima del tiempo y del espacio en sí. En consecuencia, llegamos a comprender que las cifras numéricas, además de expresar las aplicaciones que le damos según el dominio y experiencias sensibles que tenemos,
indican los principios eternos y trascendentes que constituyen los Sefirot, manifestándose el primer principio, según la mitología griega, en el dios Océano, en correspondencia con las aguas primordiales del Génesis, capítulo 1, versículo 1, que aparece antes de la creación de los cielos o espacios. Los griegos hacen aparecer al dios Océano al lado de la diosa Tetis, o sea, el aspecto caótico de la unidad indiferenciada. En el Génesis, las aguas primordiales que encierran el Espíritu Santo se hallan acompañados del caos y de las tinieblas. Con la geometría, el compañero pasa del puro dominio del ser, expresado en sus principios, al dominio del espacio, que es trascendente a la existencia del tiempo. En el volumen de la ley sagrada está expresada en el Génesis capítulo 1, versículos 6-8, en que la extensión firmamento es el cielo. En el hinduismo es el plano loico, donde la conciencia se expresó mucho antes de la aspiración, de la aparición del universo material, por medio del círculo y el punto. Mitológicamente está representado por el dios Urano. Todas estas expresiones tienen de común manifestar que este espacio divino es la base de toda manifestación visible y perceptible. La comparación de la masonería con los misterios antiguos demuestra que los epoptas, quienes eran ilustrados con los principios de la verdad divina, se identifican con el maestro del tercer grado, quien con toda su justeza llega a interpretar y concebir la esencia de la muerte iniciática, de lo negativo y su renacer al bien. Segundo, la razón por la cual aún no llegamos a alcanzar la luz de la verdad. Tercero, el concepto de la muerte física. Cuarto, el deber de conocernos a nosotros mismos mediante la verdadera iniciación simbólica, que nos conduce a adentrarnos en nosotros mismos y a atestiguar que bajo la forma perecedera reside el principio de vida inmortal. Para alcanzar todos estos fines es necesario que el maestro trabaje en su mente superior, que le permita además, con la ayuda de la música, concebir la esencia de Dios por su naturaleza vibratoria y acercarse por medio de la astronomía en el dominio de la luz creadora, o sea, la mente universal, la actividad creadora que se hace manifiesto en el cuarto día del Génesis. Experimentada y comprendida la docencia masónica como la proyección de la muerte iniciática vivida en los misterios menores y mayores, es muy común cuando somos reconocidos como aprendices, compañeros y maestros, que se nos escuche decir: quiero superarme, quiero ser otro. Indudablemente que estas expresiones constituyen un noble anhelo que nace y se manifiesta en nosotros, llevados quizás por la emoción que ha despertado en nosotros la sublimidad de las ceremonias que hemos vivido. Pero cabe aceptar que se nos pregunte: ¿sabemos acaso que lo que pedimos es verdad? ¿Sabemos acaso que lo que pedimos está muy cerca de nosotros, pero también muy lejos? ¿Sabemos que lo que queremos ser debemos de buscarlo dentro de nosotros mismos? Queremos es otro, decimos, en los refrigerios que son continuación de nuestros trabajos. Queremos ser más de lo que somos. Aspiramos a ascender, evolucionar,
en medio de un mundo imperfecto. Pero no es tan fácil, queridos y respetados hermanos, hacerlo y lograrlo, enterrarnos vivos, morir y estar vivos, vivir y caminar entre muertos. Porque en la senda que vamos a transitar, guiados por aquel que dijo: yo soy la luz, el camino y la verdad, el primer y continuo obstáculo seremos nosotros mismos. Llegar a la cumbre significa haber actuado dentro del bien con un espíritu de renunciamiento, de sacrificio, de bondad, de abnegación, de amor y fe, y haber reconocido que hemos vivido ciegos, esclavizados por el espejismo de la vida, pegada a los deseos de la carne, a lo perecedero e iluso, y que temíamos mirar de frente al sol de la verdad. Llegar a la cima significa que es verdad que no sentimos más odio ni rencor por los que hasta ayer nos hacían daño, que es verdad que, como decía Tennyson, ya está refrendada la bestia, el simio tigre que hasta ayer habitó en nuestras carnes, que es verdad que ya sabemos del perdón, cuya caridad ya han recibido nuestros hermanos que nos los han pedido. Respetados y queridos hermanos, el fin de la vida debemos buscarla y hagamos. Allí en el trabajo resalto un aspecto muy importante, definiendo a la iniciación como la toma de control por parte de nuestra conciencia, de nuestros actos, de nuestros sentimientos, de nuestro pensamiento. O sea, cuando somos profanos, indudablemente que salvo raras excepciones, llevamos una vida un poco desordenada. Satisfacemos con nuestro trabajo diario lo que necesitamos y consideramos que es motivo de la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, etcétera, etcétera. Y muchas veces, y no casi siempre, nuestros actos no son tan reflexivos, no entra la conciencia en absoluto para poder reconocer el trabajo de nuestra mente, el trabajo de nuestros sentimientos, para poder controlar los actos. Entonces, en la ceremonia de iniciación tiene esa finalidad. La finalidad simbólica, por supuesto, de ilustrarnos primero con la idea de que morimos para después resucitar. Morimos, pero para dejar ¿qué? Todo lo negativo. Resucitamos ¿para qué? Para recibir esa luz, la primera luz, cuando como aprendices vemos, cuando se nos quita el velo que cubre nuestros ojos, lo que vemos es la luz, ¿no? Es la luz primera que vemos después de haber muerto simbólicamente. Desde el momento que ya resucitamos, ya entra a funcionar iniciáticamente, desde el punto de vista iniciático, ya nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la estructura psíquica que tenemos, que juega un papel importantísimo en nosotros. Es la que tiene la facultad, el poder de reconocer
nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, a través de un trabajo que hemos realizado en la mente. Entonces, aparte de si la mente ha establecido lo verdadero y lo falso, la conciencia es el asesor que dice, eso está bien y eso es mal. Entonces nosotros actuamos de acuerdo a nuestro libre albedrío y hacemos o bien el bien o bien el mal, respetando ese libre albedrío. Pero cuando ya hay una plena conciencia, ya el hombre actúa haciendo el bien. En el renacimiento ya actúa la conciencia hacia el bien. Por eso en el trabajo digo que es la muerte iniciática, no viene a ser sino la toma de control por nosotros de nuestra conciencia en lo que se refiere al control de nuestros pensamientos, sentimientos. Todas las ceremonias del primero, segundo, tercer grado tienen esa simbología, tienen el mismo sentido. Y esto, como lo digo, lo hemos visto también en los misterios antiguos, en los misterios menores y mayores. No tanto, ¿no? Porque por eso la masonería tiene un primero, segundo y tercer grado. Y también tiene el grado filosófico. La masonería es como un sendero. Cuando entramos ya a la masonería comenzamos a caminar por un sendero hacia una meta. La meta es la perfección. Cuando estamos como aprendices recién comenzamos en esa primera muerte, si se quiere, iniciática. Recién comenzamos a caminar. Y muchos aprendices no llegan a la meta, abandonan la orden. Los compañeros igual, los maestros igual, no llegan a la meta de la perfección. Y llegamos una vez que vemos la luz, ya estamos purificados. Ahí viene el trabajo diario y constante de cada uno de nosotros, con la idea de que vamos a morir en algún momento y vamos a morir imperfectos. Y aquí ya viene consideraciones de orden metafísico. ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Soy un perfecto convencido de que después de la muerte nos toca vivir en el plano astral. Soy un perfectamente convencido por muchísimas razones y muchísimos factores, argumentos que en alguna oportunidad podríamos conversar. E inclusive viene una segunda muerte para pasar a otra vida en el plano mental. Otra muerte para pasar sucesivamente a planos superiores. Y más aún, metafísica, religiosamente y filosóficamente, también viene el concepto de la reencarnación, ¿no? Que es otro concepto también que hay que tener en cuenta, porque quienes creen en la reencarnación consideran que después uno regresa al plano donde vive, al plano físico de la Tierra, de acuerdo a la ley universal, misteriosa del karma, ¿no? Que son otros conceptos que también en algún momento podríamos conversar. Yo creo que lleva a la vida misma. La destrucción de la vida creo que lleva a la vida misma. Y la charla que ha dado ahora el rectal hermano Juan, como dice Manuel, se aprecia mejor de acuerdo al grado de evolución y de conocimiento de cada uno de los hermanos. La muerte como la luz
se aprecia de acuerdo a lo que acabo de decir, de acuerdo al conocimiento de cada uno. A Dios lo apreciamos mejor de acuerdo al grado en que nos encontramos de evolución, y cada vez que nos profundizamos más, vemos que Él no está afuera, sino está dentro de nosotros. La masonería, desde que entramos hasta que terminamos, entre comillas, porque nunca se acaba, todo es muerte. Es decir, nos vamos profundizando cada vez más y más. Y eso lo podemos sintetizar en el símbolo de la estrella de David o sello de Salomón, en que tiene 6 puntas que representa lo disperso, pero hay 3 puntas hacia arriba y 3 puntas hacia abajo, como los 2 primeros grados que se encuentran en la periferia. Hay que reunir lo que está afuera y con lo de adentro, o lo de arriba con lo de abajo, hasta lograr internarnos y encontramos la verdadera luz que se encuentra ahí. Todo es un camino de muerte para llevarnos a la luz y entrar en ese punto del centro, que es la vía del medio, donde se encuentra la cámara del medio, donde trabajan los maestros. Es el sitio de los misterios mayores, donde se halla la verdadera luz y se llega a ella a través de la muerte. Es todo, ¿verdad, maestro?